Lucía guardaba cada caja vacía como si dentro llevara un secreto y nadie imaginaba que alguien ya la estaba siguiendo. A simple vista, en el piso 12 del edificio Santa María, Lucía parecía una más entre tantas mujeres de limpieza que entraban y salían con sus carritos, sus trapos húmedos y el cansancio pegado a los hombros. Nadie la habría señalado por nada especial, si no fuera por esa costumbre suya que comenzó a llamar la atención desde el primer día. Mientras otras tiraban el cartón al contenedor de reciclaje sin pensarlo dos veces, ella lo doblaba con cuidado, aplastando los bordes con las palmas para que quedara plano, limpio, listo para llevarse. Lo hacía con una paciencia extraña, como si esas cajas no fueran desecho, sino algo valioso que no podía perder. Las primeras en notarlo fueron Verónica y Claudia, dos compañeras que llevaban años en la empresa y que ya no se molestaban en disimular cuando algo les parecía raro. Lucía apenas llevaba 3 días ahí, y aún así ya había alcanzado para que la miraran de reojo cada vez que se agachaba a recoger una caja de cartón, cada vez que la acomodaba junto a su carrito con un cuidado casi exagerado. No le decían nada de frente al principio, solo se miraban entre ellas, alzaban una ceja, soltaban una sonrisa breve y seguían trabajando. Pero Lucía sentía igual el peso de esos gestos. Uno no necesita que le hablen para saber cuando lo están juzgando. A ella ya le había tocado aprender eso hace mucho tiempo. Las jornadas empezaban antes de que amaneciera del todo. Se levantaba a las 5, se recogía el cabello con una liga vieja, se ponía el uniforme azul, que siempre olía a jabón barato y salía con el primer cansancio del día todavía en la espalda. Llegaba al edificio cuando los empleados de oficina apenas empezaban a encender las luces, y para cuando el resto del mundo subía ya llevaba varias horas fregando, barriendo, cargando cubetas, vaciando basureros, devolviéndole orden a lugares que otros ensuciaban sin mirar atrás. Lucía trabajaba rápido, pero no con prisa. Tenía ese tipo de movimientos que solo tienen las personas que están acostumbradas a resolverlo todo solas. Si había una mancha, la quitaba. Si había polvo, lo sacaba. Si una silla estaba fuera de lugar, la alineaba. Y si encontraba una caja de cartón, la doblaba y la guardaba como si de eso dependiera algo importante. Nadie entendía por qué. Verónica fue la primera en soltar una frase con ese tono de falsa amabilidad que corta más que un insulto. «Oye, Lucía, ¿de verdad vas a llevarte todo ese cartón?» Lucía ni siquiera levantó la vista. «Sí, pero si está vacío», dijo Claudia, recargada en el marco de la puerta del cuarto de limpieza, cruzada de brazos. «No es como que sirva para algo». Lucía siguió acomodando las cajas dentro de su mochila, una por una, con cuidado de no doblarlas mal. «A mí sí me sirve», no explicó más. Tampoco tenía por qué. Verónica hizo un gesto leve con la boca, casi una mueca. «Pues sí que eres rara». Claudia soltó una risa bajita, no lo suficientemente fuerte como para que pareciera un ataque, pero sí lo bastante clara para que Lucía la oyera. Lucía cerró la mochila, se la colgó al hombro y las miró por un segundo. Tenía los ojos oscuros, cansados pero firmes. No era una mujer de pelear por todo, y menos en un lugar donde sabía perfectamente cuál era su sitio a los ojos de los demás. Aún así, tampoco era de las que agachaban la cabeza para siempre. «Cada quien guarda lo que le alcanza», dijo sin levantar la voz. Verónica se quedó callada un instante. Claudia desvió la mirada, incómoda. Lucía salió del cuarto de descanso sin añadir una palabra más. Afuera, el edificio seguía brillando como si el dinero pudiera mantenerlo todo limpio por dentro. Los ventanales enormes reflejaban el cielo de la tarde, los pisos de mármol devolvían la luz con una frialdad elegante, y los pasillos olían a perfume caro, café recién hecho y aire acondicionado. Lucía caminaba entre todo eso empujando su carrito de limpieza, como si perteneciera a otro mundo que por accidente hubiera cruzado una puerta equivocada. Pero ella no parecía sentir vergüenza, o al menos no la mostraba. Cada vez que alguien la miraba con desdén seguía.
Cada vez que escuchaba un comentario al pasar, seguía. Cada vez que una oficina quedaba hecha un desastre después de una junta, ella entraba después, recogía los vasos de plástico, las servilletas arrugadas, las cajas aplastadas de papelería y dejaba todo como nuevo. Lo hacía con una disciplina casi obstinada. No se quejaba, no discutía, no buscaba llamar la atención. Y eso, curiosamente, era lo que más molestaba a algunas personas. Porque hay gente que no soporta ver dignidad donde esperaba encontrar vergüenza. Al final de la tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre la ciudad y el edificio se volvía un bloque dorado por fuera, Lucía seguía en pie, terminando de limpiar una sala de juntas en el 10º piso. Ya había trapeado el suelo, acomodado las sillas, limpiado la mesa larga donde unas horas antes se habían tomado decisiones importantes que nunca conocería. Verificó los vidrios, pasó un paño por el borde de la mesa y después revisó el rincón donde alguien había dejado una caja de cartón de papelería vacía. Era una caja simple, de esas que no le importan a nadie. Lucía la levantó, la observó apenas un segundo y la dobló con la misma delicadeza con la que otras personas doblan una prenda fina. Luego la apoyó sobre las demás que ya llevaba consigo. Verónica, que la había visto desde la puerta, soltó una risita suave. «De verdad no te entiendo». Lucía no respondió. Ya estaba acostumbrada a eso. La gente no entendía lo que no se molestaba en explicar. Guardó el trapeador, revisó que la sala quedara en orden y empujó su carrito de regreso por el pasillo. El sonido de las ruedas sobre el piso pulido era casi el único ruido en ese tramo del edificio. El resto estaba en silencio, como si el lujo también supiera callarse cuando el día terminaba. Antes de irse, pasó por el área de descanso para cambiarse los guantes y meter sus cosas en el casillero. Ahí volvió a sentir ese ambiente raro que se formaba cuando ella entraba. Verónica y Claudia estaban sentadas con sus tazas de café, hablando en voz baja, pero se callaron en cuanto la vieron. Lucía abrió su casillero, metió la mochila, acomodó encima las cajas dobladas y cerró la puerta con calma. «¿Y ahora para qué son?», preguntó Claudia, ya más directa, como quien no puede con la curiosidad. Lucía se puso la mochila al hombro. «Para algo». «Eso no responde nada», dijo Verónica, sin ocultar la sonrisa. Lucía por fin se giró hacia ellas. «No tengo que responderles todo». La frase cayó limpia, sin enojo, pero con suficiente firmeza para dejar el aire un poco más tenso. Claudia soltó una exhalación corta, de esas que se usan cuando una quiere parecer indiferente. «Pues nada más no vaya a ser que estés juntando basura para tu casa». Lucía la miró un segundo más de la cuenta. No se ofendió, pero algo en su expresión cambió apenas, como si por dentro se hubiera cerrado una puerta. «Peor sería juntar palabras vacías», dijo. Nadie contestó. Salió del cuarto de descanso y caminó hacia el elevador de servicio con su paso habitual. Ni rápido ni lento. No parecía triste. Tampoco parecía enojada. Si alguien la hubiera observado sin conocerla, habría dicho que estaba simplemente cansada. Y sí, lo estaba. Muchísimo. Pero ese cansancio no le quitaba la espalda recta ni la manera seria de mirar al frente. Bajó hasta el estacionamiento subterráneo, cruzó por la puerta trasera del edificio y salió a la calle con el mismo silencio con que había pasado todo el día. Afuera la ciudad estaba viva, ruidosa, desordenada. Había claxonazos, vendedores ofreciendo comida en la esquina, gente apresurada, motos pasando a toda velocidad, el aire caliente de la tarde mezclado con humo y polvo. Lucía caminó hasta la parada del autobús, se acomodó la mochila contra el pecho y esperó. Mientras esperaba, sostuvo la mirada al frente sin realmente mirar nada. En su cabeza ya no estaba el edificio ni las compañeras, ni siquiera las cajas. Estaba su casa, su abuela, su hermano, las cosas que faltaban, las cosas que no alcanzaban, el dinero que se iba demasiado rápido, las cuentas, el cansancio de llegar a un lugar donde todo era necesidad y nada era fácil. Y aún así, cada tarde volvía a casa con las cajas, como si de verdad fueran importantes,
El autobús llegó traqueteando, viejo y lleno, y Lucía subió con la mochila apretada entre los brazos. Se sentó junto a la ventana, dejó caer la cabeza un poco hacia atrás y cerró los ojos por un instante. El cuerpo entero le dolía, pero era un dolor conocido, de esos que ya no sorprenden. Las manos le ardían por el detergente, los dedos tenían pequeñas grietas, la nuca se le tensaba con cada bache del camino. Aún así, cuando el bus avanzó y el edificio quedó atrás, Lucía respiró más tranquila, no porque el día hubiera terminado, sino porque todavía quedaba algo por hacer. Nadie en el autobús habría imaginado que aquella mujer de uniforme, con las mangas manchadas y el rostro agotado, llevaba consigo algo que no parecía encajar con su apariencia. No una joya, no un secreto romántico, no dinero escondido. Solo cajas de cartón dobladas con precisión, apiladas en el fondo de su mochila, como si fueran piezas de algo que todavía no terminaba de tomar forma. Y tal vez por eso llamaba tanto la atención. Porque cuando alguien guarda basura con tanto cuidado, la gente empieza a pensar que hay algo raro. Algo que no se ve, algo que no se dice, pero lo que nadie sabía, ni Verónica, ni Claudia, ni las otras mujeres del piso, era que ya había alguien más fijándose en ella desde hacía días. Alguien que no hacía comentarios, que no preguntaba en voz alta, que no tenía por costumbre bajar hasta donde trabajaba el personal de limpieza. Alguien que la había visto de lejos, una vez, agachada junto a los restos de una maceta rota, recogiendo cada pedazo como si no quisiera desperdiciar nada. Alguien que desde entonces no había dejado de pensar en ella. Desde la ventanilla del autobús, Lucía no lo sabía. Ni sospechaba que, en una oficina muy por encima de los pasillos donde ella limpiaba, un hombre la observaba en silencio cada vez que podía. Un hombre acostumbrado a entenderlo todo. Un hombre al que no le gustaba quedarse con dudas. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en esa mujer de las cajas vacías le había despertado una curiosidad peligrosa. Una que no parecía querer irse. Esa tarde, mientras el autobús avanzaba entre el tráfico, Lucía apretó la mochila contra el pecho sin abrir los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ruido de siempre. Adentro, en cambio, el silencio era tan hondo que casi parecía anunciar algo. Porque aunque nadie lo decía todavía, ya había alguien importante del edificio que la estaba observando. Y cuando una mujer como Lucía guarda cajas vacías como si fueran oro, tarde o temprano, alguien decide averiguar por qué. Santiago pensó que estaba siguiendo un capricho, hasta que vio la casa de cartón donde Lucía vivía con su familia. A las 6:30 de la tarde, el edificio Santa María seguía viéndose impecable desde fuera, como si todo adentro funcionara con una perfección casi ofensiva. Las ventanas espejadas devolvían el último brillo del sol. Los pisos relucían bajo la luz blanca y el silencio de la oficina de Santiago tenía ese orden frío que solo existe en los lugares donde nunca parece faltar nada. Él estaba de pie junto a la ventana de su despacho, con una mano metida en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo un vaso de cristal que ni siquiera había probado. A esa hora, normalmente ya estaría atendiendo una llamada, revisando reportes o cerrando una reunión con alguien que quería convencerlo de algo. Pero esa tarde no. Esa tarde llevaba varios minutos mirando el mismo punto del estacionamiento, con la mente clavada en una mujer que bajaba todos los días al área de limpieza con un carrito viejo y una mochila demasiado pesada para alguien tan delgada. No entendía por qué seguía pensando en ella. Había visto empleados talentosos, gente ambiciosa, personas rotas y personas brillantes. Había visto de todo. Y sin embargo, desde que la descubrió recogiendo los restos de aquella maceta en el 8º piso, Lucía no le salía de la cabeza. No era solo su forma de trabajar, era el cuidado, la manera en que doblaba las cajas vacías como si no fueran basura, la seriedad con la que se movía, esa especie de resistencia silenciosa que traía pegada a la piel. Santiago miró su reflejo en el vidrio, traje oscuro perfectamente cortado,
camisa blanca sin una arruga, reloj caro, mandíbula tensa. El tipo de hombre que cualquiera reconocería en una revista de negocios, el tipo de hombre que podía comprar un piso en cero sin pensarlo demasiado, y sin embargo, ahí estaba, sintiéndose como un idiota porque no podía dejar de pensar en una empleada de limpieza. Soltó el aire por la nariz incómodo consigo mismo. Había intentado ignorarlo. Había intentado convencerse de que era simple curiosidad, una rareza pasajera, una de esas cosas que se le olvidan a uno en cuanto suenan las alarmas correctas, pero no. Cuanto más la veía, más quería saber. Y eso en su mundo era casi una derrota, porque Santiago no era un hombre al que le gustaran las dudas. Tomó el móvil, lo dejó otra vez sobre el escritorio y caminó hasta la puerta. Luego regresó, luego se quedó quieto, como si fuera capaz de convencerse con pura disciplina de no hacer nada. No funcionó. Al final abrió el cajón donde guardaba las llaves del coche y las apretó en la mano. Ni siquiera avisó que saldría. Bajó en el ascensor privado hasta el estacionamiento subterráneo. El sonido de sus zapatos sobre el piso de concreto le parecía demasiado alto. En cuanto vio su Ferrari rojo bajo las luces frías del garaje, sintió el contraste con más fuerza. El coche brillaba como una promesa absurda en medio de aquel espacio gris. Santiago pasó una mano por el capó, casi sin darse cuenta, y abrió la puerta con una decisión que no terminaba de sentirse como una decisión. Se sentó, arrancó el motor y salió a la calle. Durante los primeros minutos fue fácil decirse que no estaba haciendo nada extraño. Lucía salía del trabajo a la misma hora casi siempre. Si la veía irse, no significaba nada. Si tomaba el mismo camino, tampoco. Podía ser casualidad. Podía ser una coincidencia. Podía ser cualquier cosa que sonara mejor que la verdad. Pero cuando la vio aparecer en la banqueta, con su mochila al hombro y la cara cansada de quien ya había trabajado demasiado para una sola jornada, Santiago supo que ya estaba cruzando una línea. Lucía caminaba hacia la parada del autobús con pasos firmes, sin mirar a nadie. No iba distraída, no iba coqueteando con el mundo, solo avanzaba, como si cada día tuviera que resolver demasiadas cosas como para permitirse perder tiempo mirando alrededor. Santiago se quedó unos metros atrás, demasiado cerca para ser invisible, demasiado lejos para ser una amenaza evidente. Lucía subió al autobús cuando llegó. Él esperó a que el vehículo se incorporara al tráfico y luego lo siguió con el coche, manteniendo distancia, sorteando autos, semáforos, camiones de reparto y motocicletas que se metían por donde podían. A medida que avanzaban por la ciudad, el panorama empezó a cambiar de manera casi imperceptible. Primero desaparecieron las torres de cristal, después los restaurantes elegantes, luego las oficinas con valet parking. El autobús siguió hacia avenidas más anchas, luego calles más viejas, luego zonas donde las fachadas ya no parecían importarle a nadie. Los anuncios se volvieron más baratos, los puestos de comida más numerosos, el tráfico más sucio, más caótico. Santiago iba apretando el volante con más fuerza cuanto más se adentraba en esa parte de la ciudad. Conocía Ciudad de México. La conocía bien, pero no de esa forma, no desde dentro de una burbuja, no desde la perspectiva de alguien que normalmente la veía solo a través de cristales polarizados y rutas seguras. El Ferrari llamaba la atención en cada esquina. Santiago lo sabía. No solo por las miradas, sino por la forma en que se tensaban los cuerpos a su paso. En una calle donde los autos ya empezaban a envejecer por el polvo y el uso, aquel rojo impecable parecía un objeto caído de otro planeta. Y él, dentro, con su reloj de lujo y su camisa perfectamente planchada, se sentía todavía más fuera de lugar. Empezó a notar algo incómodo. No era solo que la siguiera. Era que la estaba viendo llegar a un sitio al que él jamás habría llegado por voluntad propia. El autobús se detuvo en una zona donde las banquetas estaban rotas y algunos postes se inclinaban como si llevaran años resistiendo demasiado peso. Bajó más gente que subió. Lucía descendió al último,
ajustándose la mochila sobre el hombro y mirando de un lado al otro antes de internarse por una calle angosta de tierra compactada y piedras sueltas. Santiago dejó el auto a media cuadra. Apagó el motor y esperó un segundo, como si todavía pudiera echarse atrás. No lo hizo. Se bajó del Ferrari y el aire le golpeó la cara con olor a polvo, aceite, comida callejera y humedad vieja. Sus zapatos italianos se hundieron apenas en el suelo irregular. El pantalón del traje rozó algo de tierra al primer paso. Sintió una punzada de fastidio no por el lugar, sino porque una parte de él no sabía qué hacer con la incomodidad de estar ahí. Lucía avanzaba ya por el callejón, esquivando cables colgantes, bolsas de basura mal amarradas y niños que jugaban con una pelota desinflada frente a una casa de lámina. Saludó a una señora que vendía elotes desde un carrito oxidado, siguió de largo y dobló en una esquina donde las viviendas empezaban a apretarse unas contra otras como si también tuvieran frío. Santiago la seguía sin acercarse demasiado. No quería asustarla, no sabía si eso lo hacía mejor o peor. A cada paso el entorno se volvía más humilde. Ya no había fachadas completas, sino paredes remendadas, lonas tensadas con cuerdas, ventanas cubiertas con plásticos. Algunas casas tenían bloques sin recubrir, otras, tablas viejas clavadas con prisa. Había ropa tendida, baldes, perros dormidos, motos sin placa. Todo parecía construido con el tipo de urgencia que solo existe cuando no hay dinero para hacerlo bien. Y entonces Lucía se detuvo. Santiago también. Ella se había quedado frente a una construcción que, a primera vista, no merecía siquiera llamarse casa. Era un armado de madera vieja, láminas oxidadas, lonas grises sujetas con mecates, y en las esquinas, cartones acomodados con una precisión que le heló el pecho al reconocerlos. Cartón, el mismo material que ella guardaba cada tarde. Pero aquí no estaban apilados como basura. Aquí sostenían paredes, cubrían huecos, servían de aislamiento improvisado. Encajaban en la estructura con una lógica de supervivencia que Santiago tardó unos segundos en comprender del todo. Lucía metió la mano en una cortina de tela gastada que hacía de puerta y desapareció dentro. Santiago se quedó inmóvil. Por primera vez desde que Clasío no supo qué pensar. El barrio por sí solo ya había sido un golpe, pero aquella casa era otra cosa. No solo pobreza, no solo precariedad. Había algo más duro y más íntimo en verla cruzar ese umbral y desaparecer detrás de una tela rota. Se le secó la boca. Miró a su alrededor. Un niño lo observó desde la esquina, con la misma desconfianza con la que un perro mira a un desconocido. La mujer de los elotes entrecerró los ojos al verlo ahí plantado con ese traje impecable, y Santiago sintió la punzada de estar donde no debía. Aún así, no se fue. Algo en esa imagen lo había dejado sin aire. Entonces oyó voces dentro de la casa. Una voz femenina joven, la de Lucía. Otra más vieja, áspera pero cálida, probablemente una abuela. Y una tercera, más fina, infantil. Risas pequeñas, una frase que no alcanzó a entender, el ruido de algo cayendo al suelo y después silencio. Santiago tragó saliva. Dio un paso, luego otro, hasta acercarse a la entrada. Desde ahí pudo ver mejor el interior, aunque apenas lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. No había lujos, no había comodidad, no había nada que se pareciera al mundo del que él venía. Había un piso de tierra endurecida con pedazos de plástico encima, una mesa sencilla, una estufa pequeña, un colchón en una esquina, un par de sillas desiguales, y en la pared del fondo algo que le hizo frenar el cuerpo entero. Una repisa hecha con cartón reforzado. No era una broma, no era una ocurrencia. Estaba construida con cajas dobladas, apiladas y endurecidas con cinta y paciencia, convertidas en una estructura lo bastante firme para sostener libros. Libros, muchos libros, ordenados por tamaño, por color, por tema quizá. Había cuadernos, cuentos, enciclopedias usadas, novelas infantiles, un diccionario, algunos libros con las tapas gastadas y otros con el lomo casi nuevo. Todo acomodado con una delicadeza que no combinaba con la miseria del entorno.
Era como si alguien hubiera decidido levantar una pequeña catedral del conocimiento con lo único que tenía a mano. Santiago no se movió, sintió algo extraño en el pecho, no compasión, no exactamente. La compasión suele mirar hacia abajo. Lo que él sintió fue otra cosa. Vergüenza primero, una vergüenza seca, casi física. Después admiración. Y luego un silencio mental absoluto, como si de todas las excusas, todos los prejuicios, todas las ideas fáciles sobre la pobreza se hubieran roto de golpe. Comprendió, por fin, para qué servían las cajas. No eran una rareza, no eran un capricho, eran materia prima. El esqueleto de esa biblioteca improvisada era lo que Lucía iba construyendo cada día, caja por caja, mientras en la oficina todos la miraban como si arrastrara basura. Había estado llevando lo que otros tiraban para darles a su hermano un lugar donde leer, estudiar, imaginar. No estaba juntando desechos, estaba armando futuro. Santiago sintió la garganta apretada. Miró la repisa otra vez, luego la casa entera, y todo comenzó a encajar con una claridad incómoda. Las manos cuidadosas, la manera en que protegía las cajas, el cansancio sin queja, el orgullo escondido detrás de una calma dura. No era extrañeza lo que él había visto desde el principio, era esfuerzo, era inteligencia, era amor. Y él había tardado demasiado en entenderlo. Adentro, el niño que había oído primero por la puerta se acercó a la repisa y sacó un libro con cuidado, como quien toca algo valioso. Tenía los mismos ojos oscuros de Lucía. Santiago apenas alcanzó a verle el rostro, pero fue suficiente para imaginar que aquella casa sostenía una familia entera a punta de inventiva y resistencia. Las voces continuaron un momento más. Luego la tela de la entrada se movió. Santiago dio un paso hacia atrás casi por instinto, como si lo hubieran sorprendido en un acto indebido. Y lo era. Sabía que lo era. Había seguido a Lucía sin permiso, había entrado en una calle que no le correspondía. Había llegado hasta la puerta de una casa que no tenía derecho a mirar así, de frente como si fuera un espectáculo, pero ya no podía fingir que era simple curiosidad. Ya no. El silencio de ese barrio tenía algo distinto. No era el silencio limpio de las oficinas, sino uno hecho de distancia, de realidad, de cosas que no se dicen en voz alta porque duelen demasiado. Santiago sintió que el traje le pesaba más, que el reloj, el coche, todo su mundo de vidrio y poder, de pronto se veía ridículo frente a una casa sostenida con cartones. Y sin embargo, también se sintió pequeño por otra razón. Pequeño frente a ella. Porque Lucía no estaba sobreviviendo de cualquier manera. Estaba sosteniendo una vida entera con las manos. Estaba levantando algo digno donde otros solo habrían visto carencia. Y él, que se creía dueño de todo lo importante, acababa de descubrir que no entendía nada de verdad. Se quedó frente al umbral, sin tocar todavía la cortina. A unos centímetros de entrar. A unos centímetros de violar por completo un límite que probablemente no debería cruzar, pero tampoco podía irse. Respiró hondo. Dentro, alguien volvió a hablar. La voz de Lucía sonó cerca, más clara, y Santiago sintió que cualquier segundo más ahí iba a cambiarlo todo. No sabía cómo iba a mirarlo ella cuando lo viera, no sabía si iba a echarlo, a gritarle o a ponerse a llorar de la rabia. No sabía si se iba a avergonzar más o si iba a levantar la cara con esa firmeza que ya le había visto en el edificio. Solo sabía que estaba parado frente a una puerta que no debía cruzar. Y aún así, su mano empezó a moverse hacia la cortina. Las cajas no eran basura. Eran el esqueleto de una biblioteca que Lucía había construido para su hermano. Santiago se quedó quieto en la entrada, con una sensación rara en el pecho, como si acabara de ver algo que no estaba hecho para su mundo. Desde afuera, aquella casa parecía a punto de desarmarse con un viento fuerte. Pero por dentro tenía una clase de orden que él no esperaba encontrar en un lugar así. No era lujo, ni siquiera comodidad, era otra cosa. Era empeño, era cuidado, era la prueba de que alguien había decidido levantar dignidad con lo que tenía a la mano.
La cortina de la entrada se movió otra vez y Lucía apareció por fin. Se quedó helada al verlo ahí parado, como si de pronto hubiera olvidado cómo respirar. En el rostro se le notó el golpe de la sorpresa antes de que pudiera esconderlo. Llevaba todavía el delantal de trabajo, las manos manchadas de algo que parecía harina o polvo, y detrás de ella asomaba una luz amarillenta que venía del interior de la casa. Santiago vio en su expresión todo lo que no dijo: la incomodidad, la vergüenza, la pregunta inmediata de por qué estaba él ahí, en ese lugar donde no tenía nada que hacer. Lucía fue la primera en hablar, aunque la voz le salió más baja de lo normal. Señor Ríos. Él quiso responder de inmediato, explicar que no tenía intención de invadir, que no estaba ahí para juzgarla, que ni siquiera sabía por qué había bajado del coche. Pero no encontró una frase que no sonara torpe. Solo levantó ligeramente las manos, como quien intenta demostrar que no trae armas. Lo siento, dijo al fin. No debí venir hasta acá. Lucía bajó la vista un segundo, como si esa disculpa no le alcanzara para borrar lo que estaba sintiendo. Desde adentro se escuchó una voz áspera y cansada. Lucía, ¿quién es? Ella cerró los ojos un instante. Santiago notó el gesto, pequeño pero lleno de resignación, como si supiera que ya no había forma de evitar lo que venía. Se giró hacia el interior de la casa. Nadie, abuela. Es un señor del trabajo. Se equivocó. Santiago apenas alcanzó a sonreír por la respuesta. Sonaba demasiado poco creíble incluso para ella. La cortina volvió a moverse y salió una mujer pequeña, de cabello totalmente blanco, apoyada en un bastón improvisado que parecía hecho con lo primero que encontraron para sostenerla. Tenía el cuerpo encorvado, pero la mirada viva, firme, de esas personas que han visto demasiado como para dejarse impresionar por un traje bonito. Miró a Santiago de arriba a abajo sin ninguna timidez. Pues no parece perdido, dijo la anciana. Parece que vino a propósito. Lucía soltó un aire nervioso, casi un suspiro ahogado. Abuela, ¿qué? Replicó ella, sin quitarle los ojos de encima a Santiago. Si está aquí parado, por algo será. Santiago tragó saliva. La mujer le daba más miedo que cualquier junta de consejo, pero también le inspiró un respeto inmediato. Vine a propósito, sí, señora, admitió él con sinceridad. Y ahora veo que no era buen momento. La anciana entrecerró un poco los ojos, como si analizara no solo las palabras, sino la manera de decirlas. Luego movió la cabeza despacio. Eso ya lo veremos. Pasa o te quedas ahí congelado, pero decide algo. Lucía abrió los ojos de golpe. Abuela, no me discutas. El hombre ya está aquí, y si se vino hasta acá, mínimo que no ande de estatua en la puerta. Santiago casi soltó una risa por lo absurdo de la escena, pero se contuvo. Lucía estaba roja de la vergüenza, y él lo notaba en cada línea de su cuerpo. Aún así, había algo profundamente digno en la manera en que ella se sostenía. No le rogaba a nadie. No pedía disculpas por su vida, solo parecía querer desaparecer por un segundo. Tengo jugo de naranja, dijo al fin con una voz que costó más lo que quería mostrar. Si gusta pasar. Santiago asintió despacio. Me gustaría, sí. Gracias. Lucía se hizo a un lado, todavía rígida, todavía con esa expresión de quien siente que todo se está saliendo de control. Él cruzó el umbral con cuidado, como si temiera tocar algo demasiado frágil y romperlo. Y entonces el interior de la casa terminó de golpearlo. No había paredes verdaderas en varios tramos, sino tablas viejas, lona tensada, cartones reforzados con cinta y pedazos de madera. El piso era irregular, de tierra apisonada con retazos de linóleo en algunas partes. En una esquina había un colchón sencillo, cubierto con sábanas limpias, remendadas con paciencia. Una hornilla pequeña descansaba sobre una mesa de plástico, y al lado había una pila de trastos secos acomodados con una disciplina que no combinaba con el aspecto precario del lugar. Y luego Santiago vio al niño. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, un libro abierto entre las manos. Tendría unos 7 u 8 años. Alzó la cabeza al notar la presencia de un extraño y lo miró sin miedo,
pero con una seriedad que parecía prestada de los adultos de la casa. Tenía los mismos ojos oscuros de Lucía, la misma forma de observar como si estuviera siempre midiendo a las personas. «Buenas tardes», dijo el niño, educado, casi solemne. Santiago tardó un segundo en reaccionar. «Buenas tardes». Lucía ya se había adelantado hacia una mesa pequeña al fondo, donde tomó un vaso de vidrio y empezó a servirse el jugo con manos todavía tensas. La anciana se sentó con esfuerzo en una silla de plástico que crujió bajo su peso. Santiago seguía mirando alrededor, sin saber qué era exactamente lo que lo tenía más tocado. La pobreza evidente o la forma en que nadie en esa casa parecía haber renunciado a la limpieza, al orden, a la dignidad. Entonces lo vio. En la pared del fondo, ocupando casi todo un rincón, había una estructura hecha completamente de cartón reforzado. No era una improvisación cualquiera. Alguien había doblado, pegado y acomodado cada pieza con una paciencia casi artesanal. Las cajas, convertidas en repisas, sostenían libros de distintos tamaños. Había manuales viejos, cuentos para niños, diccionarios, novelas, cuadernos con etiquetas escritas a mano. Los lomos estaban alineados con un cuidado que parecía casi reverente. Santiago dio un paso más cerca, despacio, como si algo en esa imagen mereciera no ser tocado con brusquedad. La biblioteca no tenía puerta, ni vidrio ni madera fina, pero tenía algo que muchas bibliotecas elegantes no lograban tener: una historia. Lucía se quedó junto a la mesita con el vaso entre las manos, evitando mirarlo directamente. El niño, en cambio, siguió observando a Santiago con una mezcla extraña de curiosidad y orgullo. «¿Es tuya?», preguntó Santiago al niño, señalando la repisa improvisada. El pequeño negó con la cabeza. «De mi hermana». Lucía cerró los labios con fuerza, como si le molestara que la señalaran. «Mateo», murmuró ella sin dureza, pero con ese tono de hermana mayor que ya había pasado por esa conversación 1000 veces. Santiago miró de nuevo la repisa, más despacio. Ahora todo tenía sentido. Las cajas, la forma en que Lucía las guardaba con tanto cuidado, la obstinación, el silencio cuando la juzgaban, todo. No las estaba juntando para venderlas, no eran basura, no eran un capricho raro ni una manía sin explicación. Eran paredes, eran estantes, eran refugio. Mateo se bajó del piso y se acercó con una naturalidad desarmante. Se detuvo frente a Santiago sin la menor timidez. «Mi hermana hace la biblioteca», dijo, como si estuviera contando algo muy importante. «Yo leo aquí, y los sábados vamos por más libros al centro». Santiago bajó la mirada hacia él, luego volvió a mirar la repisa. «Ella hizo todo esto». Mateo asintió con orgullo, con sus manos, y con las cajas que trae del trabajo. Lucía apretó el vaso entre los dedos. «No es para tanto», murmuró, aunque su voz ya no tenía firmeza. Santiago sí supo que era para tanto, y más. Se acercó un poco más a la pared. Vio que las cajas estaban forradas por dentro con papel, que algunas tenían doble base, que otras estaban unidas entre sí con cinta gruesa. La estructura no era elegante, pero estaba pensada para aguantar. Había sido diseñada por alguien que no solo necesitaba ahorrar, sino que también entendía que los libros merecían un lugar digno, y eso fue lo que más lo conmovió. No era solo supervivencia, era ambición en su forma más noble. Era decir, no tengo dinero, pero sí tengo criterio. No tengo muebles, pero sí voy a hacer un espacio para aprender. No puedo comprar una repisa, entonces la invento. Santiago sintió una punzada de vergüenza por dentro. Durante días había mirado esas cajas como un misterio. Había pensado en rarezas, en trucos, en ideas absurdas. Jamás imaginó que detrás hubiera una construcción tan silenciosa, tan hermosa, tan llena de amor. La abuela notó su expresión y soltó una risita breve, seca pero nada cruel. «A mí también me costó entenderla», dijo. «Pero cuando una no tiene mucho, aprende a hacer mucho con poco». Lucía alzó la cabeza hacia ella, con una mezcla de gratitud y pudor. «Abuela, ¿qué?», contestó la mujer. «Si es la verdad». Santiago apartó la vista apenas un segundo, porque sintió un nudo en la garganta.
Había visto edificios levantar fortunas, había visto oficinas enteras llenas de vidrio y mármol sin alma, pero aquello, esa repisa armada con cartón y cuidado, tenía más vida que muchos de los proyectos en los que había invertido. Lucía, dijo al fin, sin darse cuenta de que la había llamado por su nombre de pila con una cercanía nueva. Esto es increíble. Ella levantó el mentón a la defensiva de inmediato. No necesita decir eso por lástima. Santiago la miró de frente. No es lástima. Lucía sostuvo la mirada solo un instante. Luego se apartó, como si el simple hecho de ser vista le resultara incómodo. El jugo se va a calentar, dijo como excusa. Se lo sirvió y se lo tendió. Santiago tomó el vaso con cuidado. Sus dedos apenas se rozaron, pero fue suficiente para que ambos se tensaran un poco. Él lo notó en ella y también en sí mismo. La casa era pequeña, así que cualquier movimiento parecía tener peso. Bebió un sorbo. El jugo estaba fresco, simple, pero en ese momento le supo mejor que cualquier cosa de su oficina. Está bueno, dijo. Lucisa asintió sin responder. Mateo ya había vuelto a sentarse cerca de la repisa, con el libro abierto otra vez, como si todo eso fuera normal. Como si un millonario apareciendo en la puerta no tuviera la menor importancia. Santiago lo envidió un poco por eso. ¿Puedo?, preguntó, señalando los libros. Lucía dudó. Se notó enseguida. No le gustaba que metieran las manos en lo que era suyo, y menos aún en algo construido con tanto esfuerzo. Pero finalmente hizo un gesto breve con la cabeza. Santiago se acercó al estante improvisado. Vio un libro infantil con lapa medio despegada, otro de ciencias naturales con páginas dobladas, un cuaderno lleno de anotaciones a lápiz y, en una esquina, dos novelas ya gastadas por el uso. Había también un pequeño letrero hecho a mano con letra temblorosa pero clara, Biblioteca de Mateo. Aquello le apretó el pecho otra vez. ¿Todo esto lo lees aquí?, preguntó. Y en la biblioteca del centro, respondió Mateo. Mi hermana me lleva siempre, aunque llueva. Lucía soltó una exhalación pequeña. Hace lo que puede, dijo sin querer presumir y sin querer sonar orgullosa aunque lo estaba. Santiago la miró. No, Lucía, hace muchísimo más que eso. Ella no respondió. Los labios se le tensaron apenas, como si hubiera algo en sus palabras que le molestaba y le dolía al mismo tiempo. La abuela, que lo observaba todo con una calma feroz, apoyó el codo en el brazo de la silla. Bueno, señor elegante, dijo, ya vio la casa. Ahora dígame la verdad. ¿Qué vino a buscar? El silencio cayó de inmediato. Lucía se giró hacia él, tensa. Mateo dejó de pasar páginas. Santiago entendió que ya no podía esconderse detrás de ninguna excusa elegante. Dejó el vaso en la mesa y respiró hondo. La verdad, dijo, es que los vi guardar esas cajas y no pude dejar de pensar en eso. Quise entenderlo, y no supe cómo preguntarlo sin parecer un idiota. La anciana soltó una sonrisa leve. Y sí parece un idiota, pero al menos uno honesto. Lucía cerró los ojos un instante, avergonzada. Santiago, en cambio, casi sonrió. La mujer no le daba tregua, y eso le parecía extrañamente justo. No vine a ofenderlos, continuó él, ni a meterme donde no me llaman, solo quería entender. Lucía soltó el aire por la nariz y se cruzó de brazos. Ya no parecía tan pequeña. De hecho, ahora se veía más fuerte que antes, como si estar en su terreno le devolviera algo de poder. Pues ya entendió, dijo seca, así que puede irse tranquilo. Santiago la miró con sorpresa. Esa respuesta le dolió más de lo que esperaba. Lucía, yo no. No, déjeme terminar, lo cortó ella sin levantar la voz, pero con una firmeza que obligó a todos a callarse. Usted vio mi casa, ya vio cómo vivo, ya vio lo que hago con las cajas. Entonces ahora no venga a pararse aquí como si fuera a resolvernos la vida. Santiago se quedó inmóvil. No por enojo, sino porque entendió al instante que ella estaba a punto de defender lo único que tenía con uñas y dientes. Su día apretó la mandíbula. No necesito que nadie me mire con pena. No te estoy mirando con pena, dijo él, más rápido de lo que quería. Pues entonces no me ofrezca ayuda como si yo estuviera pidiendo limosna. El golpe fue directo.
Santiago sintió el reproche en el pecho. No es limosna, intentó explicarse. Es que hay formas de ayudar. ¿Ayudar?, repitió Lucía, y ahora sí se le quebró un poco la voz. No de debilidad, sino de rabia contenida. ¿Y quién le dijo que yo necesito que me ayude? ¿Quién le dijo que quiero que venga a arreglar lo que no entiende? Mateo bajó la mirada al libro. La abuela no intervino. Se notaba que quería dejar que Lucía se defendiera sola. Santiago comprendió que, si decía una sola palabra mal, iba a arruinarlo todo. No quise insultarte, dijo, más bajo, pero me hizo sentir insultada igual, respondió ella sin gritar, lo que hizo que doliera más. Yo trabajo, señor Ríos, trabajo de verdad. Me levanto temprano, llego cansada, me gano cada peso, y sí, guardo cajas porque sirven, porque no tengo dinero para comprar madera o muebles, porque alguien tiene que pensar en cómo darle un lugar a mi hermano para leer. Eso no me avergüenza. Santiago la escuchaba como si cada palabra le fuera quitando algo de la piel. Yo no dije que debieras avergonzarte. No hace falta decirlo, contestó ella. A veces se nota en la cara de la gente. La frase quedó suspendida entre los dos. Él la miró con un cansancio nuevo, no físico sino moral. Era evidente que Lucía llevaba años acostumbrándose a que la subestimaran, a que la observaran desde arriba, a que asumieran cosas de ella sin preguntarle nada. Y ahora él, sin querer, había hecho exactamente eso. Santiago dio un paso hacia la mesa con cuidado. Tienes razón, dijo. Me metí donde no debía y te puse en una posición horrible. Lo entiendo. Lucía no respondió. Solo respiró hondo como intentando no quebrarse. No quiero su compasión, repitió, más despacio. No quiero que venga a verme como si yo fuera un caso triste. No lo hago. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó ella y esta vez la voz le tembló apenas. ¿Por qué vino hasta mi casa, señor Ríos? Dígamelo de una vez. Santiago tardó un momento en contestar, porque la respuesta real ya no era la misma que al llegar. Antes había sido curiosidad, ahora era algo mucho más incómodo, más profundo. Porque no he podido dejar de pensar en ti, dijo finalmente. Lucía se quedó inmóvil. Hasta Mateo dejó de moverse. Santiago sintió que ya no había vuelta atrás, así que siguió, aunque ahora todo le temblara por dentro. Pensé que eras una empleada más. Luego te vi recogiendo esas cajas y me empezó a parecer raro. Después te seguí, y vi esto, señaló la repisa, la casa, la mesa, todo, y entendí que no era raro. Era yo el que no estaba viendo nada. Tú estabas construyendo algo importante mientras yo solo imaginaba tonterías. Lucía bajó la mirada, incómoda, pero ya no tan dura. Eso no cambia nada, dijo, aunque sonó menos convencida. Sí cambia, respondió él, porque ahora sé que eres mucho más de lo que imaginé. Ella soltó una risa corta, incrédula. ¿Y es eso qué significa? Santiago vaciló. No quería decir demasiado, no todavía, pero tampoco podía mentirle. Significa que quiero ayudar. Lucía levantó la cabeza de golpe y la herida volvió a abrirse en su expresión. No, Lucía, escuche. No, repitió ella. Más firme. No quiero su ayuda. No quiero favores. No quiero que piense que por tener dinero puede meterme en la vida que usted cree que me conviene. Santiago frunció el ceño. No estoy diciendo eso. Pero lo está pensando. No es verdad. Entonces, ¿qué es?, dijo ella, y ahora sí había dolor en su voz. ¿Qué viene a ofrecerme? ¿Un empleo mejor? ¿Una casa? ¿Dinero? ¿Porque vio que vivo con menos de lo que usted considera normal y se siente culpable? Santiago abrió la boca, pero se quedó sin respuesta por unos segundos. La verdad era que una parte de él sí había pensado en soluciones, en arreglos, en maneras de mejorarle la vida, porque eso era lo que siempre hacía. Si algo le incomodaba, lo resolvía. Si algo estaba mal, lo corregía. Pero con Lucía eso sonaba terrible. No quiero que pienses que te estoy comprando, dijo, con sinceridad. No es eso. Entonces no intente cambiar lo que no le corresponde, contestó ella. La anciana, desde su silla, observaba con una calma que solo podía venir de alguien acostumbrado a ver chocar al orgullo con el miedo. No interrumpió. Mateo tampoco. Había una tensión muy humana en el aire,
una de esas que no nacen de la maldad, sino del choque entre dos verdades que no saben convivir. Santiago respiró hondo y por primera vez bajó un poco la guardia. Perdóname, dijo, de verdad. No debí hacerte sentir pequeña. Lucía apretó los labios. Ese fue quizá el momento más duro porque no esperaba una disculpa tan directa y aún así no le bastaba. No me hizo sentir pequeña, murmuró, aunque los ojos la traicionaban. Me hizo sentir expuesta, Santiago asintió. Sí, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Seguía siendo incómodo, sí, pero había bajado un poco la temperatura. Lucía se pasó una mano por la frente y apartó un mechón de cabello que le caía sobre los ojos. La abuela aprovechó esa grieta para hablar con su voz cansada. Si viniste a juzgarla, ya viste que no te va a salir gratis. Y si viniste a decir algo más vale que lo digas con respeto. Santiago la miró y luego volvió a mirar a Lucía. No vine a juzgarte, dijo. Vine porque quería entender y ahora. Ahora solo quiero que me permitas volver a hablar contigo. Sin prisa. Sin meterme donde no debo. Lucía sostuvo su mirada. Ya no se veía furiosa, pero sí agotada. Como alguien que no quiere cerrar una puerta, aunque tampoco sabe si debe dejarla entreabierta. Mañana en la oficina, dijo ella al final. Si quiere hablar, hágalo ahí. Santiago negó despacio. No, allí no. Allí todo se siente raro. Quiero hablar contigo de verdad. Cuando tú quieras. Ella dudó. Mateo, que había permanecido callado todo ese rato, alzó la vista del libro y dijo con una sinceridad brutal. Mi hermana solo se enoja así cuando le importa algo. Lucía soltó una mirada fulminante hacia él. Mateo. Pero Santiago ya estaba sonriendo un poco, no por burla, sino por la exactitud del niño. La abuela soltó un sonido entre risa y tos. El chamaco tiene razón. Lucía exhaló, derrotada por el cansancio más que por la discusión. Ya no tenía sentido seguir empujando. Había dicho lo que tenía que decir. Santiago había escuchado. Eso por ahora era suficiente. Él tomó el vaso vacío y lo dejó sobre la mesa. Voy a irme, dijo con voz baja, pero gracias por dejarme entrar. Lucía no respondió enseguida. No le agradezca tanto, murmuró al final. Todavía no sé si fue buena idea. Santiago inclinó apenas la cabeza. Yo tampoco, y esa honestidad, por simple que sonara, aflojó algo en el ambiente. Se acercó a la puerta, pero antes de cruzarla volvió a mirar la repisa de cartón. Después miró a Mateo, que ya había regresado a su libro. Después a la abuela, que lo observaba con una mezcla de ironía y aprobación. Y por último a Lucía. Ella seguía quieta junto a la mesa, con los brazos cruzados, tratando de mantener la expresión firme, pero ya no parecía dispuesta a expulsarlo a gritos, solo parecía herida, y eso lo golpeó más que cualquier discusión. Dijo antes de salir. No voy a olvidar esto. Ella alzó la barbilla. Espero que no. Santiago sostuvo esa mirada un segundo más de lo necesario. Luego se fue. Cruzó el umbral, bajó el pequeño escalón de tierra y caminó hacia el callejón con el corazón demasiado despierto. Cuando llegó al coche, no arrancó de inmediato. Se quedó sentado con las manos sobre el volante, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. No era solo la casa, no era solo la biblioteca, era ella. Lucía no estaba sobreviviendo con resignación. Estaba defendiendo su mundo como si fuera un tesoro. Y eso, lejos de alejarlo, lo había dejado todavía más atrapado. En la casa, Lucía cerró la cortina con suavidad y se quedó quieta un momento, oyendo el ruido lejano del motor encendiéndose afuera. Le temblaban las manos, pero no quería que nadie lo notara. Mateo fue el primero en romper el silencio. Creo que le gustas. Lucía soltó una risa incrédula, cansada. No digas tonterías. La abuela, desde su silla, movió la cabeza lentamente. No son tonterías. Ese hombre te miró como si acabara de ver una cosa que nunca había entendido. Lucía no contestó. Se volvió hacia la repisa de cartón y pasó los dedos por uno de los bordes reforzados. El orgullo seguía ahí. También la vergüenza. Pero debajo de todo eso había otra cosa, más difícil de nombrar. Algo que no le gustaba admitir ni siquiera en silencio. Santiago no la había tratado como a una víctima.
y eso la desordenaba. Se quedó mirando los libros, tratando de recuperar el aire, mientras afuera el coche se alejaba lentamente por el camino de tierra. Esa noche Lucía no pudo dormir. Y aunque intentó pensar en las cajas, en el trabajo del día siguiente, en la comida que faltaba y en las cuentas de la semana, siempre terminaba en la misma imagen. Santiago parado en la puerta de su casa, mirando su vida como si acabara de descubrir algo que ya no iba a poder olvidar. Al amanecer, cuando tuviera que verlo otra vez, ya nada sería igual. Cuanto más se acercaba Santiago, más miedo tenía Lucía de aceptar que ya estaba enamorándose. No fue de golpe. No fue una de esas historias donde todo cambia en una sola escena y de pronto el corazón entiende lo que la cabeza todavía niega. En el caso de Lucía, fue distinto. Fue más lento, más tierno y también más peligroso. Empezó con detalles pequeños, casi invisibles. Una botella de agua fría junto a su carrito de limpieza. Una nota breve pegada en un libro de Mateo. Una vez, incluso, Santiago dejó en la mesa de la cocina una bolsa con frutas y pan dulce sin decir nada, como si hubiera entendido que a veces ayudar también significaba no hacer ruido. Lucía no sabía qué la descolocaba más. El gesto en sí, o la manera en que él parecía aprenderla sin invadirla. Después de aquella noche tensa en la casa, Santiago no volvió a aparecer de forma brusca. No fue a buscarla con preguntas incómodas ni con esa curiosidad que antes la ponía a la defensiva. Se limitó a estar. A veces lo veía a lo lejos en el edificio, deteniéndose apenas un segundo para saludarla con una inclinación de cabeza, como si le bastara con saber que ella lo había visto. Otras veces encontraba una taza de café caliente cuando llegaba antes del amanecer, aunque jamás lo admitió delante de nadie. Eso la molestaba y la conmovía al mismo tiempo. Lucía había pasado tantos años cuidándose sola, que cualquier gesto amable le parecía una trampa. Y sin embargo, Santiago no se movía como alguien que quisiera atrapar nada. Se movía como un hombre que estaba aprendiendo a acercarse sin romper. La abuela fue la primera en notarlo. Aquella mañana, mientras Lucía servía café en la mesa de la cocina, la anciana la observó en silencio durante varios segundos, con esa mirada suya que siempre parecía leer más de lo que decía. «Ese señor ya te anda rondando», comentó al fin, soplando su taza antes de beber. Lucía casi se atragantó. «No diga tonterías, abuela». La mujer soltó un resoplido. «Ay, mijita, no soy ciega. Un hombre no se toma tantas molestias por pura educación». Lucía dejó la jarra en la mesa con demasiada fuerza. «Solo está siendo amable». «Claro», dijo la abuela, arrastrando la palabra con ironía. «Y yo soy reina de Inglaterra». Mateo, que estaba sentado en el piso revisando un libro de aventuras, levantó la vista con interés. «A mí me cae bien», dijo él con la naturalidad de quien no conoce las trampas del mundo adulto. «Me escucha cuando hablo de libros». Lucía se giró hacia su hermano. «¿Por qué es educado?» «No, porque de verdad escucha», insistió Mateo cerrando el libro con cuidado. «Los demás adultos solo dicen qué bien y ya. Él pregunta cosas». Lucía no respondió. Se quedó mirando el vapor del café como si ahí pudiera encontrar una respuesta que no la hiciera sentirse expuesta. La verdad era que Mateo tenía razón. Santiago escuchaba de verdad, y eso, por alguna razón, resultaba más íntimo que cualquier cumplido. Los sábados se volvieron distintos. No cambiaron por completo, pero sí lo suficiente para que Lucía empezara a notarlo todo. Santiago iba con ellos a la biblioteca del centro. Llevaba a Mateo en el coche cuando la lluvia amenazaba, y a veces se bajaba del Ferrari para caminar con ellos una cuadra o dos, como si quisiera demostrar que no le importaba ensuciarse los zapatos. Lucía, que al principio lo vigilaba con desconfianza, terminó prestando atención a otras cosas. La forma en que él se agachaba a la altura de Mateo para escucharle hablar de dinosaurios. La paciencia con que esperaba a la abuela cuando se tardaba en acomodarse el rebozo. La seriedad con que elegía libro sección de historia. Una vez, en la biblioteca,
Mateo le mostró con orgullo un libro sobre el sistema solar. «Quiero aprenderme todos los planetas», dijo el niño. «¿Todos?», preguntó Santiago con una sonrisa leve. «Todos. Así algún día puedo explicarles a mis hijos cómo funciona el universo». Lucía, que estaba revisando unos ejemplares de préstamos, levantó la vista sin querer. No supo por qué esa frase le tocó tanto. Tal vez porque Mateo dijo «mis hijos» con una seguridad tan limpia, tan ajena al miedo que ella conocía, que por un instante sintió algo extraño en el pecho. Santiago también se quedó quieto un segundo, y luego soltó una risa suave. «Ese es un plan bastante ambicioso», le dijo. «Yo leo rápido», contestó Mateo, encogiéndose de hombros. Lucía volvió a mirar los libros para esconder la sonrisa que se le estaba escapando. Después de la biblioteca casi siempre iban a comer algo sencillo, nada elegante. Una taquería, una fonda, unas tortas en una esquina donde el pan se deshacía si uno no tenía cuidado. Santiago nunca hacía comentarios sobre la mesita de plástico, ni sobre el ruido del lugar, ni sobre la salsa demasiado picante. Se sentaba con ellos como si eso bastara, como si la comida supiera mejor por el simple hecho de compartirse. Y, para frustración de Lucía, eso la hacía sentirse cómoda. Era lo último que quería admitir. Una tarde, mientras esperaban sus tortas, Santiago se inclinó hacia ella para preguntarle algo sobre Mateo. Lucía giró apenas la cabeza y ahí estuvo, demasiado cerca. El olor a jabón limpio, a ropa recién planchada y a colonia discreta la golpeó de una forma absurda. Ella se apartó enseguida, fingiendo revisar el celular viejo que casi nunca usaba. Santiago notó el gesto, claro que lo notó, pero no dijo nada. Solo sonrió con esa paciencia que ya empezaba a desarmarla. «Te pones nerviosa cuando me acerco», comentó él al rato, en tono liviano. Lucía alzó la vista, ofendida. «No diga cosas que no son, no te estoy reclamando nada». «Pues no lo parezca». Él soltó una risa breve, sincera, y eso fue peor. Porque cuando Santiago reía así, sin esa rigidez de empresario acostumbrado a controlar todo, Lucía veía a otro hombre, uno menos lejano, uno que no parecía tan peligroso hasta que volvía a mirarla de esa forma tan directa. El problema fue que la distancia entre ellos empezó a parecer más pequeña de lo que debía, y el rumor, cuando apareció, llegó como siempre llegan esas cosas. Primero en voz baja, después en todas partes. Lucía lo notó una mañana en el edificio. Dos compañeras se quedaron calladas cuando ella pasó. Otra fingió ordenar los trapos, aunque claramente estaba mirando de reojo. Verónica fue la única que se atrevió a decir algo de frente. La encontró junto al cuarto de limpieza doblando unos paños. «Oye, Lucía», dijo con ese tono falso de conversación casual. Ya todos se dieron cuenta. Lucía ni siquiera la miró. «¿De qué hablas, del jefe?». Lucía siguió acomodando los paños. «No tengo nada que hablar contigo». Verónica chasqueó la lengua. «No te hagas, lo ves demasiado. Ya comenzaron a decir que te trae de favorita». Lucía alzó la vista lentamente. «La gente habla mucho cuando no tiene nada mejor que hacer». «Sí, claro», replicó Verónica, cruzándose de brazos. «Pero una cosa es hablar y otra es que te crean». «Ten cuidado, Lucía. Esos hombres no se acercan por cariño, se acercan porque quieren algo». La frase la dejó quieta. Lucía sostuvo la mirada de Verónica por un segundo, con una rabia fría subiéndole por el cuello. «Yo trabajo igual que tú», dijo al fin, «y no le debo explicaciones a nadie». Verónica sonrió apenas, como quien sabe que tocó una herida. «Digo nomás, cuando todo esto explote, no quiero verte llorando». Lucía apretó tanto el trapo que le dolieron los dedos. No respondió, no porque no tuviera qué decir, sino porque entendió que para algunas personas, cualquier vínculo entre una mujer como ella y un hombre como Santiago siempre iba a parecer sospechoso. No importaba cuánto trabajara, cuánto se esforzara o cuánto cuidara su dignidad. Para otros, seguiría siendo la empleada, la pobre, la que seguramente se estaba aprovechando de algo. Esa noche regresó a casa con el alma endurecida.
Santiago lo notó de inmediato cuando la vio entrar con la cara cerrada y los hombros tensos. ¿Qué pasó?, preguntó mientras Mateo revisaba unos libros en el piso. Nada. Lucía. Ella dejó la mochila en la silla y se sirvió agua sin mirarlo. La gente habla. Santiago frunció el ceño. ¿Sobre mí? Lucía soltó una risa sin humor. No te hagas el sorprendido. Mateo levantó la cabeza, atento, pero la abuela hizo un gesto discreto para que no interviniera. Había tensión en el aire, de esa que se instala sin pedir permiso. Dijeron que me estoy aprovechando de ti, soltó Lucía de golpe, como si prefiriera arrancarse la palabra antes de que le quemara más. Que si te acercas tanto es porque te interesa divertirte un rato. Santiago se quedó serio. Eso es una estupidez. Tal vez, dijo ella, pero igual me afecta. Él dio un paso hacia ella. No tienes por qué escuchar esas cosas. Claro que sí, respondió Lucía, más fuerte esta vez. Porque las dicen de mí, porque me señalan a mí, no a ti. Santiago abrió la boca, pero ella siguió antes de que pudiera interrumpirla. A ti nadie te va a juzgar por estar conmigo. A mí sí. Y si las cosas se ponen feas, ya sé quién va a salir perdiendo. El silencio cayó pesado. Santiago la miró con una seriedad distinta. Ya no había solo deseo de ayudar en su expresión. Había comprensión, aunque todavía incompleta. No quiero que cargues sola con todo esto, dijo él. Lucía bajó la vista. Respiró hondo y se obligó a sonar firme. Entonces no cargues por mí. Acompáñame si quieres. Pero no me pongas en una posición que no elegí. La frase lo golpeó con claridad. Él se quedó quieto, asimilándola. A veces olvidaba que, aunque él viniera de un mundo donde todo se solucionaba con rapidez, Lucía vivía en uno donde cada paso costaba. Un comentario, una mirada, una sospecha podían pesar más que un contrato. La miró con algo parecido al arrepentimiento. Tienes razón, admitió. No debí minimizarlo. Lucía soltó el aire despacio. No esperaba que él cediera tan fácil. Eso la desarmó un poco. Solo necesito que me creas, dijo ella, en voz más baja. No estoy jugando contigo. Santiago negó con la cabeza. Yo tampoco. Se hizo un silencio raro, tenso, pero no hostil. Mateo, que había estado escuchando en silencio, se acercó con uno de sus libros bajo el brazo. Si quieren pelear, háganlo después, dijo con la seriedad de un niño que habla como adulto. Tengo hambre. Lucía lo miró con una mezcla de molestia y ternura, y por fin soltó una sonrisa pequeña que alivió la habitación. La abuela resopló. El niño tiene razón. A nadie le sale bien discutir con el estómago vacío. Santiago se pasó una mano por el cabello, todavía incómodo, pero más calmado. Voy a pedir algo de cenar, dijo. Lucía no respondió enseguida. Asintió apenas. Y aunque todavía estaba dolida, esa noche entendió que entre ellos había algo nuevo. Ya no era solo atracción, ni curiosidad, ni una clase de juego silencioso entre dos mundos. También había fricción, y eso, extrañamente, lo hacía más real. Pasaron varias semanas en esa especie de equilibrio frágil. Santiago seguía, pero con más cuidado. Lucía se permitió aceptarlo un poco más. A veces, al salir del trabajo, lo encontraba esperándola sin bajar la ventana del auto, solo para asegurarse de que llegara bien. Otras veces, él aparecía en casa con pan dulce para Mateo y fruta para la abuela. La casa seguía siendo humilde, sí, pero por primera vez no se sentía tan sola dentro de ella. Hasta que una tarde Santiago le pidió que lo acompañara a un lugar. No fue una orden. Tampoco una propuesta con adornos. Solo una petición breve, casi torpe, que la dejó desconcertada. ¿A dónde?, preguntó ella. Solo confía un poco, respondió él. Lucía dudó, pero terminó aceptando. Él la llevó hasta un mirador a las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares donde el ruido del tránsito quedaba abajo y la vista se abría como si la ciudad entera respirara desde lejos. Cuando bajaron del coche, el cielo ya estaba cambiando de color. Había una franja naranja sobre los edificios y un aire fresco que le movió el cabello. Lucía se quedó junto al barandal, mirando el horizonte sin saber qué decir. Santiago se apoyó a su lado, con las manos en los bolsillos.
Aquí vienes cuando no quieres pensar en nada, comentó él. ¿Y quién te dijo eso? Yo también lo hago. Lucía soltó una breve exhalación. No entiendo por qué sigues acercándote. Santiago la miró de frente. Porque me gusta hacerlo. Ella negó despacio. Eso no es una respuesta. Él sonrió apenas, como si supiera que era inútil mentirle. Está bien. Entonces la respuesta real es que contigo me siento distinto. Lucía apartó la vista, incómoda. Eso no debería pasar. Tal vez no, pero pasa. El silencio entre ambos no fue incómodo esta vez. Fue de esos silencios que pesan porque hay demasiado dicho ya sin palabras. Santiago habló primero, con una honestidad que a ella le dio miedo. He estado con mujeres que querían impresionar, conseguir algo, ganar un lugar. Contigo no sé qué hacer, porque no me pides nada y al mismo tiempo me das más de lo que recibo en otros lados. Lucía se quedó inmóvil. Yo no te doy nada especial. Sí me das, dijo él. Me haces sentir visto, y eso casi nunca me pasa. Lucía sintió un nudo en la garganta. No estaba segura de querer escuchar eso, porque lo hacía más difícil, más cercano, más peligroso. Santiago dio un paso hacia ella, lo justo para que la distancia dejara de ser segura. Lucía. No, dijo ella, pero con menos fuerza de la que quería. No digas cosas que luego no puedas sostener. Las sostengo. Ella levantó la mirada. La tarde ya se estaba apagando y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Había algo en ese momento que la hizo sentir expuesta, como si el mundo entero pudiera verlos desde lejos. Santiago, susurró, yo no sé encajar en tu vida. Él negó con suavidad. Entonces no encajes, quédate como eres. Lucía sintió el golpe de esas palabras en un lugar muy hondo, porque nadie le había dicho eso antes con tal sencillez. No te cambies, no te escondas, no te achiques. Santiago levantó una mano despacio, como pidiendo permiso incluso antes de tocarla. Lucía no se movió, y cuando él le apartó un mechón de cabello de la cara, ella se quedó sin aliento. Eres lo más real que me ha pasado en mucho tiempo, dijo él. Lucía cerró los ojos un segundo. El corazón le latía tan fuerte que le daba vergüenza. Esto es una locura, murmuró. Sí, aceptó él, con una sonrisa apenas visible, pero de las buenas. Y entonces la besó. No fue un beso brusco ni apresurado. Fue suave como si ambos estuvieran comprobando si el mundo seguía en su sitio. Lucía tardó apenas un instante en responder, y cuando lo hizo, fue con esa mezcla de miedo y entrega que solo tienen las personas que llevan demasiado tiempo negándose algo. El beso duró poco, pero cambió todo. Cuando se separaron, Lucía bajó la vista, respirando más rápido de lo normal. Santiago no la apuró. No dijo nada. Solo permaneció ahí, cerca, como si entendiera que cualquier palabra extra podía romper ese momento. No debió pasar, susurró ella, aunque en realidad no sonó convencida. Tal vez, respondió él. Pero pasó contigo, y eso es lo único que me importa. Lucía apretó los labios para no sonreír. Le estaba costando demasiado sostenerse. Los días siguientes fueron peores y mejores al mismo tiempo. Peores porque ahora ya no podía fingir que no sentía nada. Mejores porque Santiago, lejos de presionarla, empezó a acercarse con más cuidado. La llamaba solo para preguntar si Mateo había terminado un libro. Dejaba comida en casa. Le mandaba mensajes cortos, sin exigencia, solo para saber cómo estaba. Pero el mundo alrededor no se quedó callado. Los rumores en el trabajo crecieron. Verónica comenzó a mirarla con una mezcla de envidia y desprecio que ya ni siquiera intentaba esconder. Un día, en el vestidor, le habló sin rodeos. Te estás metiendo en algo que te va a salir caro. Lucía cerró su casillero con calma. No te pedí consejo. No, pero lo necesitas. Lucía la enfrentó con la mirada. Lo que haga o deje de hacer con mi vida no es asunto tuyo. Verónica sonrió con frialdad. Solo digo que los hombres como él se aburren rápido. Y cuando eso pasa, la que queda mal eres tú. Siempre tú. Lucía sintió el enojo subirle como un fuego. Entonces aprende algo, dijo con voz baja peligrosa. Yo no estoy con él para que me mantenga, ni para que me saque de mi trabajo, ni para que me compre la vida.
Si se va, dolerá, pero no me va a destruir, porque yo no soy lo que tú crees. Verónica la sostuvo unos segundos más y luego desvió la mirada, incómoda por primera vez. Lucía salió del vestidor con el pecho ardiendo. Esa noche llegó a casa con un silencio raro. Santiago lo notó enseguida. «¿Otra vez en el trabajo, verdad?», preguntó. Lucía dejó su bolso en una silla. «No quiero hablar de eso». Él la observó un momento. «Te están lastimando. Y a ti te molesta no poder arreglar». Lucía guardaba cada caja vacía como si dentro llevara un secreto y nadie imaginaba que alguien ya la estaba siguiendo. A simple vista, en el piso 12 del edificio Santa María, Lucía parecía una más entre tantas mujeres de limpieza que entraban y salían con sus carritos, sus trapos húmedos y el cansancio pegado a los hombros. Nadie la habría señalado por nada especial, si no fuera por esa costumbre suya que comenzó a llamar la atención desde el primer día. Mientras otras tiraban el cartón al contenedor de reciclaje sin pensarlo dos veces, ella lo doblaba con cuidado, aplastando los bordes con las palmas para que quedara plano, limpio, listo para llevarse. Lo hacía con una paciencia extraña, como si esas cajas no fueran desechos, sino algo valioso que no podía perder. Las primeras en notarlo fueron Verónica y Claudia, dos compañeras que llevaban años en la empresa y que ya no se molestaban en disimular cuando algo les parecía raro. Lucía apenas llevaba 3 días ahí, y aún así ya había alcanzado para que la miraran de reojo cada vez que se agachaba a recoger una caja de cartón, cada vez que la acomodaba junto a su carrito con un cuidado casi exagerado. No le decían nada de frente al principio, solo se miraban entre ellas, alzaban una ceja, soltaban una sonrisa breve y seguían trabajando. Pero Lucía sentía igual el peso de esos gestos. Uno no necesita que le hablen para saber cuando lo están juzgando. A ella ya le había tocado aprender eso hace mucho tiempo. Las jornadas empezaron. Lucía guardaba cada caja vacía como si dentro llevara un secreto y nadie imaginaba que alguien ya la estaba siguiendo. A simple vista, en el piso 12 del edificio Santa María, Lucía parecía una más entre tantas mujeres de limpieza que entraban y salían con sus carritos, sus trapos húmedos y el cansancio pegado a los hombros. Nadie la habría señalado por nada especial, si no fuera por esa costumbre suya que comenzó a llamar la atención desde el primer día. Mientras otras tiraban el cartón al contenedor de reciclaje sin pensarlo dos veces, ella lo doblaba con cuidado, aplastando los bordes con las palmas para que quedara plano, limpio, listo para llevarse. Lo hacía con una paciencia extraña, como si esas cajas no fueran desechos, sino algo valioso que no podía perder. Las primeras en notarlo fueron Verónica y Claudia, dos compañeras que llevaban años en la empresa y que ya no se molestaban en disimular cuando algo les parecía raro. Lucía apenas llevaba 3 días ahí, y aún así ya había alcanzado para que la miraran de reojo cada vez que se agachaba a recoger una caja de cartón, cada vez que la acomodaba junto a su carrito con un cuidado casi exagerado. No le decían nada de frente al principio, solo se miraban entre ellas, alzaban una ceja, soltaban una sonrisa breve y seguían trabajando. Pero Lucía sentía igual el peso de esos gestos. Uno no necesita que le hablen para saber cuando lo están juzgando. A ella ya le había tocado aprender eso hace mucho tiempo. Las jornadas empezaban antes de que amaneciera del todo. Se levantaba a las 5, se recogía el cabello con una liga vieja, se ponía el uniforme azul, que siempre olía a jabón barato y salía con el primer cansancio del día todavía en la espalda. Llegaba al edificio cuando los empleados de oficina apenas empezaban a encender las luces, y para cuando el resto del mundo subía ya llevaba varias horas fregando, barriendo, cargando cubetas, vaciando basureros, devolviéndole orden a lugares que otros ensuciaban sin mirar atrás. Lucía trabajaba rápido, pero no con prisa. Tenía ese tipo de movimientos que solo tienen las personas que están acostumbradas a resolverlo todo solas. Si había una mancha, la quitaba. Si había polvo, lo sacaba. Si una silla estaba fuera de lugar,
la alineaba. Y si encontraba una caja de cartón, la doblaba y la guardaba como si de eso dependiera algo importante. Nadie entendía por qué. Verónica fue la primera en soltar una frase con ese tono de falsa amabilidad que corta más que un insulto. «Oye, Lucía, ¿de verdad vas a llevarte todo ese cartón?» Lucía ni siquiera levantó la vista. «Sí, pero si está vacío», dijo Claudia, recargada en el marco de la puerta del cuarto de limpieza, cruzada de brazos. «No es como que sirva para algo». Lucía siguió acomodando las cajas dentro de su mochila, una por una, con cuidado de no doblarlas mal. «A mí sí me sirve», no explicó más. Tampoco tenía por qué. Verónica hizo un gesto leve con la boca, casi una mueca. «Pues sí que eres rara». Claudia soltó una risa bajita, no lo suficientemente fuerte como para que pareciera un ataque, pero sí lo bastante clara para que Lucía la oyera. Lucía cerró la mochila, se la colgó al hombro y las miró por un segundo. Tenía los ojos oscuros, cansados pero firmes. No era una mujer de pelear por todo, y menos en un lugar donde sabía perfectamente cuál era su sitio a los ojos de los demás. Aún así, tampoco era de las que agachaban la cabeza para siempre. «Cada quien guarda lo que le alcanza», dijo sin levantar la voz. Verónica se quedó callada un instante. Claudia desvió la mirada, incómoda. Lucía salió del cuarto de descanso sin añadir una palabra más. Afuera, el edificio seguía brillando como si el dinero pudiera mantenerlo todo limpio por dentro. Los ventanales enormes reflejaban el cielo de la tarde, los pisos de mármol devolvían la luz con una frialdad elegante, y los pasillos olían a perfume caro, café recién hecho y aire acondicionado. Lucía caminaba entre todo eso empujando su carrito de limpieza, como si perteneciera a otro mundo que por accidente hubiera cruzado una puerta equivocada. Pero ella no parecía sentir vergüenza, o al menos no la mostraba. Cada vez que alguien la miraba con desdén seguía. Cada vez que escuchaba un comentario al pasar, seguía. Cada vez que una oficina quedaba hecha un desastre después de una junta, ella entraba después, recogía los vasos de plástico, las servilletas arrugadas, las cajas aplastadas de papelería y dejaba todo como nuevo. Lo hacía con una disciplina casi obstinada. No se quejaba, no discutía, no buscaba llamar la atención. Y eso, curiosamente, era lo que más molestaba a algunas personas. Porque hay gente que no soporta ver dignidad donde esperaba encontrar vergüenza. Al final de la tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre la ciudad y el edificio se volvía un bloque dorado por fuera, Lucía seguía en pie. Terminando de limpiar una sala de juntas en el 10º piso, ya había trapeado el suelo, acomodado las sillas, limpiado la mesa larga donde unas horas antes se habían tomado decisiones importantes que nunca conocería. Verificó los vidrios, pasó un paño por el borde de la mesa y después revisó el rincón donde alguien había dejado una caja de cartón de papelería vacía. Era una caja simple, de esas que no le importan a nadie. Lucía la levantó, la observó apenas un segundo y la dobló con la misma delicadeza con la que otras personas doblan una prenda fina. Luego la apoyó sobre las demás que ya llevaba consigo. Verónica, que la había visto desde la puerta, soltó una risita suave. «De verdad no te entiendo». Lucía no respondió. Ya estaba acostumbrada a eso. La gente no entendía lo que no se molestaba en explicar. Guardó el trapeador, revisó que la sala quedara en orden y empujó su carrito de regreso por el pasillo. El sonido de las ruedas sobre el piso pulido era casi el único ruido en ese tramo del edificio. El resto estaba en silencio, como si el lujo también supiera callarse cuando el día terminaba. Antes de irse, pasó por el área de descanso para cambiarse los guantes y meter sus cosas en el casillero. Ahí volvió a sentir ese ambiente raro que se formaba cuando ella entraba. Verónica y Claudia estaban sentadas con sus tazas de café, hablando en voz baja, pero se callaron en cuanto la vieron. Lucía abrió su casillero, metió la mochila, acomodó encima las cajas dobladas y cerró la puerta con calma. «¿Y ahora para qué son?», preguntó Claudia, ya más directa, como quien no puede con la curiosidad.
Lucía se puso la mochila al hombro. Para algo. Eso no responde nada, dijo Verónica, sin ocultar la sonrisa. Lucía por fin se giró hacia ellas. No tengo que responderles todo. La frase cayó limpia, sin enojo, pero con suficiente firmeza para dejar el aire un poco más tenso. Claudia soltó una exhalación corta, de esas que se usan cuando una quiere parecer indiferente. Pues nada más no vaya a ser que estés juntando basura para tu casa. Lucía la miró un segundo más de la cuenta. No se ofendió, pero algo en su expresión cambió apenas, como si por dentro se hubiera cerrado una puerta. Peor sería juntar palabras vacías, dijo. Nadie contestó. Salió del cuarto de descanso y caminó hacia el elevador de servicio con su paso habitual. Ni rápido ni lento. No parecía triste. Tampoco parecía enojada. Si alguien la hubiera observado sin conocerla, habría dicho que estaba simplemente cansada. Y sí, lo estaba. Muchísimo. Pero ese cansancio no le quitaba la espalda recta ni la manera seria de mirar al frente. Bajó hasta el estacionamiento subterráneo, cruzó por la puerta trasera del edificio y salió a la calle con el mismo silencio con que había pasado todo el día. Afuera la ciudad estaba viva, ruidosa, desordenada. Había claxonazos, vendedores ofreciendo comida en la esquina, gente apresurada, motos pasando a toda velocidad, el aire caliente de la tarde mezclado con humo y polvo. Lucía caminó hasta la parada del autobús, se acomodó la mochila contra el pecho y esperó. Mientras esperaba, sostuvo la mirada al frente sin realmente mirar nada. En su cabeza ya no estaba el edificio ni las compañeras, ni siquiera las cajas. Estaba su casa, su abuela, su hermano, las cosas que faltaban, las cosas que no alcanzaban, el dinero que se iba demasiado rápido, las cuentas, el cansancio de llegar a un lugar donde todo era necesidad y nada era fácil. Y aún así, cada tarde volvía a casa con las cajas, como si de verdad fueran importantes. El autobús llegó traqueteando, viejo y lleno, y Lucía subió con la mochila apretada entre los brazos. Se sentó junto a la ventana, dejó caer la cabeza un poco hacia atrás y cerró los ojos por un instante. El cuerpo entero le dolía, pero era un dolor conocido, de esos que ya no sorprenden. Las manos le ardían por el detergente, los dedos tenían pequeñas grietas, la nuca se le tensaba con cada bache del camino. Aún así, cuando el bus avanzó y el edificio quedó atrás, Lucía respiró más tranquila, no porque el día hubiera terminado, sino porque todavía quedaba algo por hacer. Nadie en el autobús habría imaginado que aquella mujer de uniforme, con las mangas manchadas y el rostro agotado, llevaba consigo algo que no parecía encajar con su apariencia. No una joya, no un secreto romántico, no dinero escondido. Solo cajas de cartón dobladas con precisión, apiladas en el fondo de su mochila, como si fueran piezas de algo que todavía no terminaba de tomar forma. Y tal vez por eso llamaba tanto la atención. Porque cuando alguien guarda basura con tanto cuidado, la gente empieza a pensar que hay algo raro. Algo que no se ve, algo que no se dice, pero lo que nadie sabía, ni Verónica, ni Claudia, ni las otras mujeres del piso, era que ya había alguien más fijándose en ella desde hacía días. Alguien que no hacía comentarios, que no preguntaba en voz alta, que no tenía por costumbre bajar hasta donde trabajaba el personal de limpieza. Alguien que la había visto de lejos, una vez, agachada junto a los restos de una maceta rota, recogiendo cada pedazo como si no quisiera desperdiciar nada. Alguien que desde entonces no había dejado de pensar en ella. Desde la ventanilla del autobús, Lucía no lo sabía. Ni sospechaba que, en una oficina muy por encima de los pasillos donde ella limpiaba, un hombre la observaba en silencio cada vez que podía. Un hombre acostumbrado a entenderlo todo. Un hombre al que no le gustaba quedarse con dudas. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en esa mujer de las cajas vacías le había despertado una curiosidad peligrosa. Una que no parecía querer irse. Esa tarde, mientras el autobús avanzaba entre el tráfico, Lucía apretó la mochila contra el pecho sin abrir los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ruido de siempre.
Adentro, en cambio, el silencio era tan hondo que casi parecía anunciar algo, porque aunque nadie lo decía todavía, ya había alguien importante del edificio que la estaba observando. Y cuando una mujer como Lucía guarda cajas vacías como si fueran oro, tarde o temprano, alguien decide averiguar por qué. Santiago pensó que estaba siguiendo un capricho, hasta que vio la casa de cartón donde Lucía vivía con su familia. A las 6:30 de la tarde, el edificio Santa María seguía viéndose impecable desde fuera, como si todo adentro funcionara con una perfección casi ofensiva. Las ventanas espejadas devolvían el último brillo del sol. Los pisos relucían bajo la luz blanca y el silencio de la oficina de Santiago tenía ese orden frío que solo existe en los lugares donde nunca parece faltar nada. Él estaba de pie junto a la ventana de su despacho, con una mano metida en el bolsillo del pantalón y la otra sosteniendo un vaso de cristal que ni siquiera había probado. A esa hora, normalmente ya estaría atendiendo una llamada, revisando reportes o cerrando una reunión con alguien que quería convencerlo de algo. Pero esa tarde no. Esa tarde llevaba varios minutos mirando el mismo punto del estacionamiento, con la mente clavada en una mujer que bajaba todos los días al área de limpieza con un carrito viejo y una mochila demasiado pesada para alguien tan delgada. No entendía por qué seguía pensando en ella. Había visto empleados talentosos, gente ambiciosa, personas rotas y personas brillantes. Había visto de todo. Y sin embargo, desde que la descubrió recogiendo los restos de aquella maceta en el 8º piso, Lucía no le salía de la cabeza. No era solo su forma de trabajar, era el cuidado, la manera en que doblaba las cajas vacías como si no fueran basura, la seriedad con la que se movía, esa especie de resistencia silenciosa que traía pegada a la piel. Santiago miró su reflejo en el vidrio, traje oscuro perfectamente cortado, camisa blanca sin una arruga, reloj caro, mandíbula tensa. El tipo de hombre que cualquiera reconocería en una revista de negocios, el tipo de hombre que podía comprar un piso en cero sin pensarlo demasiado, y sin embargo, ahí estaba, sintiéndose como un idiota porque no podía dejar de pensar en una empleada de limpieza. Soltó el aire por la nariz incómodo consigo mismo. Había intentado ignorarlo. Había intentado convencerse de que era simple curiosidad, una rareza pasajera, una de esas cosas que se le olvidan a uno en cuanto suenan las alarmas correctas, pero no. Cuanto más la veía, más quería saber. Y eso en su mundo era casi una derrota, porque Santiago no era un hombre al que le gustaran las dudas. Tomó el móvil, lo dejó otra vez sobre el escritorio y caminó hasta la puerta. Luego regresó, luego se quedó quieto, como si fuera capaz de convencerse con pura disciplina de no hacer nada. No funcionó. Al final abrió el cajón donde guardaba las llaves del coche y las apretó en la mano. Ni siquiera avisó que saldría. Bajó en el ascensor privado hasta el estacionamiento subterráneo. El sonido de sus zapatos sobre el piso de concreto le parecía demasiado alto. En cuanto vio su Ferrari rojo bajo las luces frías del garaje, sintió el contraste con más fuerza. El coche brillaba como una promesa absurda en medio de aquel espacio gris. Santiago pasó una mano por el capó, casi sin darse cuenta, y abrió la puerta con una decisión que no terminaba de sentirse como una decisión. Se sentó, arrancó el motor y salió a la calle. Durante los primeros minutos fue fácil decirse que no estaba haciendo nada extraño. Lucía salía del trabajo a la misma hora casi siempre. Si la veía irse, no significaba nada. Si tomaba el mismo camino, tampoco. Podía ser casualidad. Podía ser una coincidencia. Podía ser cualquier cosa que sonara mejor que la verdad. Pero cuando la vio aparecer en la banqueta, con su mochila al hombro y la cara cansada de quien ya había trabajado demasiado para una sola jornada, Santiago supo que ya estaba cruzando una línea. Lucía caminaba hacia la parada del autobús con pasos firmes, sin mirar a nadie. No iba distraída, no iba coqueteando con el mundo, solo avanzaba,
como si cada día tuviera que resolver demasiadas cosas como para permitirse perder tiempo mirando alrededor. Santiago se quedó unos metros atrás, demasiado cerca para ser invisible, demasiado lejos para ser una amenaza evidente. Lucía subió al autobús cuando llegó. Él esperó a que el vehículo se incorporara al tráfico y luego lo siguió con el coche, manteniendo distancia, sorteando autos, semáforos, camiones de reparto y motocicletas que se metían por donde podían. A medida que avanzaban por la ciudad, el panorama empezó a cambiar de manera casi imperceptible. Primero desaparecieron las torres de cristal, después los restaurantes elegantes, luego las oficinas con valet parking. El autobús siguió hacia avenidas más anchas, luego calles más viejas, luego zonas donde las fachadas ya no parecían importarle a nadie. Los anuncios se volvieron más baratos, los puestos de comida más numerosos, el tráfico más sucio, más caótico. Santiago iba apretando el volante con más fuerza cuanto más se adentraba en esa parte de la ciudad. Conocía Ciudad de México, la conocía bien, pero no de esa forma, no desde dentro de una burbuja, no desde la perspectiva de alguien que normalmente la veía solo a través de cristales polarizados y rutas seguras. El Ferrari llamaba la atención en cada esquina. Santiago lo sabía. No solo por las miradas, sino por la forma en que se tensaban los cuerpos a su paso. En una calle donde los autos ya empezaban a envejecer por el polvo y el uso, aquel rojo impecable parecía un objeto caído de otro planeta. Y él, dentro, con su reloj de lujo y su camisa perfectamente planchada, se sentía todavía más fuera de lugar. Empezó a notar algo incómodo. No era solo que la siguiera. Era que la estaba viendo llegar a un sitio al que él jamás habría llegado por voluntad propia. El autobús se detuvo en una zona donde las banquetas estaban rotas y algunos postes se inclinaban como si llevaran años resistiendo demasiado peso. Bajó más gente que subió. Lucía descendió al último, ajustándose la mochila sobre el hombro y mirando de un lado al otro antes de internarse por una calle angosta de tierra compactada y piedras sueltas. Santiago dejó el auto a media cuadra. Apagó el motor y esperó un segundo, como si todavía pudiera echarse atrás. No lo hizo. Se bajó del Ferrari y el aire le golpeó la cara con olor a polvo, aceite, comida callejera y humedad vieja. Sus zapatos italianos se hundieron apenas en el suelo irregular. El pantalón del traje rozó algo de tierra al primer paso. Sintió una punzada de fastidio no por el lugar, sino porque una parte de él no sabía qué hacer con la incomodidad de estar ahí. Lucía avanzaba ya por el callejón, esquivando cables colgantes, bolsas de basura mal amarradas y niños que jugaban con una pelota desinflada frente a una casa de lámina. Saludó a una señora que vendía elotes desde un carrito oxidado, siguió de largo y dobló en una esquina donde las viviendas empezaban a apretarse unas contra otras como si también tuvieran frío. Santiago la seguía sin acercarse demasiado. No quería asustarla, no sabía si eso lo hacía mejor o peor. A cada paso el entorno se volvía más humilde. Ya no había fachadas completas, sino paredes remendadas, lonas tensadas con cuerdas, ventanas cubiertas con plásticos. Algunas casas tenían bloques sin recubrir, otras, tablas viejas clavadas con prisa. Había ropa tendida, baldes, perros dormidos, motos sin placa. Todo parecía construido con el tipo de urgencia que solo existe cuando no hay dinero para hacerlo bien. Y entonces Lucía se detuvo. Santiago también. Ella se había quedado frente a una construcción que, a primera vista, no merecía siquiera llamarse casa. Era un armado de madera vieja, láminas oxidadas, lonas grises sujetas con mecates, y en las esquinas, cartones acomodados con una precisión que le heló el pecho al reconocerlos. Cartón, el mismo material que ella guardaba cada tarde. Pero aquí no estaban apilados como basura. Aquí sostenían paredes, cubrían huecos, servían de aislamiento improvisado. Encajaban en la estructura con una lógica de supervivencia que Santiago tardó unos segundos en comprender del todo.
Lucía metió la mano en una cortina de tela gastada que hacía de puerta y desapareció dentro. Santiago se quedó inmóvil. Por primera vez desde que Clasío no supo qué pensar. El barrio por sí solo ya había sido un golpe, pero aquella casa era otra cosa. No solo pobreza, no solo precariedad. Había algo más duro y más íntimo en verla cruzar ese umbral y desaparecer detrás de una tela rota. Se le secó la boca. Miró a su alrededor. Un niño lo observó desde la esquina, con la misma desconfianza con la que un perro mira a un desconocido. La mujer de los elotes entrecerró los ojos al verlo ahí plantado con ese traje impecable, y Santiago sintió la punzada de estar donde no debía. Aún así, no se fue. Algo en esa imagen lo había dejado sin aire. Entonces oyó voces dentro de la casa. Una voz femenina joven, la de Lucía.